¿Qué tal? Muy buenos días. Sean bienvenidos al servicio de hoy, este domingo 18 de abril del 2021. Queremos recordarles que tenemos nuestro chat en vivo para podernos saludar, aunque sea virtualmente, mandarnos un abrazo y saber que estamos ahí. Es importante saber que seguimos en contacto como hermanos, aunque sea a la distancia, pero somos una sola iglesia. Quiero que me acompañen en esta mañana al Salmo 18, al versículo 3. En la palabra de Dios para todos la voy a leer yo, que dice: alabado sea el Señor, cuando le pedí ayuda, me salvó. Esta mañana honremos su nombre, alabémosle, cantémosle y levanta tu voz al Señor, porque seguramente todos estos días que han pasado de la semana, Él ha hecho algo grande en tu vida. Alabémosle juntos, ahí con quien estés, levántate, alábale, apláudele, ríndele una alabanza y una adoración genuina de tu corazón. Amén. Te bendecimos, Señor. Te damos gracias, te cantamos, te alabamos, porque tú eres fiel. Gracias, gracias, Señor, porque tú nos libras. Si yo clamo a Él, Él responderá. Si yo corro a Él, Él vendrá a mí. Alzo mis manos y Él me sostendrá. Alabémosle, los santos de Dios. Cántale con nosotros, adórale, dile: canto a Dios. Canto a Dios, mi fuerza es Él. Canto a Dios, mi fuerza es Él. Dile: canto. Canto a Dios, mi fuerza es Él. Canto a Dios, mi fuerza es Él. Es Él. Acércate, aquí está Él. Dale tu amor y Él te amará. Él nos amará y Él te limpiará. Si me rindo a Él, mi tierra Él sanará. Gracias, Señor, eres digno. Vamos a cantarle. Canto a Dios, mi fuerza es Él. 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 Es Él, Es Él, solo tú, Señor. es Él, Eres digno, Padre. es Él. Gracias, Dios, eres maravilloso. Te damos gloria, te damos honra en esta mañana. Dile: Señor, yo te alabo. Gracias por mostrarme tu amor. Gracias por mostrarme que eres bueno, que eres fiel y que cada día muestras tu poder sobre mi vida. Y en cada situación, Señor, te alabo porque tú escuchas. Gracias, Dios. Eres Señor y reina en lo alto. Él es Señor. De las tinieblas creó Dios la luz. Él es Señor. Cuando clama a su pueblo, Él llega en poder. Él es Señor. ¿Quién se compara al eterno Jesús? Dile con nosotros. Muestras tu poder, Señor, mi Dios. Muestras tu poder, Señor, mi Dios. Muestras tu poder, Señor, mi
por herencia los reinos nos das. Eres Señor, muestras tu poder, Señor mi Dios, 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 mi Dios. Solo tú eres nuestro Dios, Señor. Gracias por mostrarnos tu amor y tu poder, Padre. Te damos gracias, te honramos. Dile al Señor con tu voz: quiero glorificar tu nombre porque has sido bueno, porque has sido fiel, porque me has llamado, porque me has escogido y me has plantado contigo. Gracias, Dios. Gracias, Señor. No hay mayor anhelo que vivir sumergido en tu presencia, Padre. Te adoramos y te exaltamos en esta mañana, Señor. Toda la gloria y honra solo sea para ti. En reposo, en silencio sé que tú eres Señor. Al estar en tu presencia sé que sigues siendo Dios. Al oír tu dulce voz, te seguiré, mi Rey, mi Dios.
Vivimos para alabarte, vivo para exaltarte. Mi deleite solamente es en tu presencia, Señor. Dile. Mi deleite está en ti. Mi corazón, toda mi fe. Siempre mi deleite está en ti, mi corazón, toda mi fe, mi deleite está en ti, por siempre. Solo Cristo, moriste por mí en la cruz, viviré para alabar. No hay nadie como solo Cristo, moriste por mí en la cruz, viviré para alabar. Quiero vivir para alabarte, quiero vivir para exaltarte. Dile al Señor, quiero vivir para ti. Lo que más anhelo es verdaderamente vivir para ti. Tú diste todo por mí. ¿Cómo no voy a darte yo todo de mí para ti, Señor? Te amamos, Señor. Te adoramos. No hay nada que temer porque tú eres nuestro Dios. Anhelamos más y más estar sumergidos en tu presencia, Señor. Anhelo conocerte más, vivir en santidad, en intimidad contigo. Siempre quiero estar, tu gloria contemplar por la eternidad. Lo único que quiero es adorarte, lo único que quiero es adorarte. Vengo a tus pies para entregar mi corazón. Lo único que quiero es agradarte, lo único que quiero es agradarte. Por siempre.
siempre quiero estar, tu gloria contemplar por la eternidad. Lo único que quiero es adorarte, lo único que quiero es adorarte. Vengo a tus pies para entregar mi corazón. Lo único que quiero es agradarte, lo único que quiero es agradarte. Por siempre cantaré de tu amor, amor que me rescató, que me limpió, que me da vida eterna. Tu sangre abrió el camino, nunca se cerrará. Tengo libertad. Dile lo único que quiero es adorarte, lo único que quiero es adorarte. Vengo a tus pies para entregar mi corazón. Lo único que quiero es agradarte, lo único que quiero es agradarte. Por siempre cantaré de tu amor. Cántale, dile. Lo único que quiero es adorarte, lo único que quiero es adorarte. Vengo a tus pies para entregar mi corazón, todo lo que soy, Señor. Lo único que quiero es agradarte, lo único que quiero es agradarte. Por siempre cantaré de tu amor, amor que me rescató, que me limpió, que me da vida eterna. Tu sangre abrió el camino, nunca se cerrará. Tengo libertad. Gracias por ese camino que abriste para cada uno de nosotros, Señor, donde nos has dado verdadera libertad, donde nos has dado verdadera vida. Dile gracias, Dios, por esa libertad. Gracias por esta nueva vida en ti. Gracias porque mi anhelo, Señor, es buscarte día y día, más y más. Despojándome de todas aquellas cosas, Señor, que a veces me infunden temor o que muchas veces me distraen de lo que tú quieres, Padre. Que mi anhelo cada día sea buscarte más y más, solo a ti, Señor, a nadie más. Lo único que queremos es adorarte, Señor. Lo único que quiero es adorar, lo único que quiero es adorarte. Gracias, Señor. Dile, Lo único que quiero es agradarte, lo único que quiero es agradarte. Por siempre cantaré de tu amor. dile lo único. Lo único que quiero es adorarte, lo único que quiero es adorarte. Quiero verte a ti Vengo a en tus toda pies para situación. entregar mi corazón.
que quiero es agradarte. el que llena mi vida. Lo único que quiero es agradarte. Por siempre cantaré de tu amor. Dile Amor que me rescató, que me limpió, que me da vida eterna. Tu sangre abrió el camino, nunca se cerrará. Tengo libertad. Con tus palabras dile al Señor gracias, porque tengo esta libertad en ti. Y nada ni nadie puede robarte la libertad que el Señor nos ha dado a cada uno de sus hijos. Gracias, Dios. Gracias, gracias porque eres nuestro Redentor, nuestro Salvador y nuestro Libertador. Y hoy te adoramos y te exaltamos como un solo cuerpo en ti, Señor. Adórale. Gracias, Señor. Bendecimos tu nombre. Eres santo solo tú. Te amamos, Padre.
Hola, buenos días, bienvenidos a su casa, Autoridad y Vida Abundante. En este domingo, 18 de abril del 2021, nos da mucho gusto recibirlos, nos da mucho gusto que podamos estar conectados, aquí con presencia también de algunos hermanos en este domingo. Y vamos a presentar hoy un mensaje, la división entre Dios y su pueblo. Vamos a hablar de lo que sucedió en el libro de Éxodo, en el capítulo 32. Vamos a estar viendo algunos pasajes y también qué es lo que provocó la división precisamente del pueblo de Israel con el Señor, con Jehová, su Dios. Entonces, antes de empezar, acompáñenme en una oración. Inclinen su rostro y vamos a darle gracias al Señor por este tiempo. Padre, te damos muchas gracias por este tiempo. Gracias, Señor, porque tú nos permites iniciar la semana proclamando tu palabra. Permite, Señor, que nos sumerjamos en las Escrituras para que tú nos muestres el mensaje que tienes preparado para nosotros el día de hoy. Te pedimos que tu Espíritu Santo en nosotros, Señor, se active, que podamos discernir cuál es el mensaje, cuál es tu palabra, Señor, para tu pueblo, y te damos gracias porque podemos estar reunidos una vez más. Gracias, Señor, porque tú nos has dado salud, tú nos has dado reposo, nos has dado también, Señor, ese amor y esa misericordia para que hasta el día de hoy estemos de pie aquí, Señor, delante de ti, humillando nuestro corazón y agradeciendo por todo lo que haces por cada uno de nosotros. Te damos gracias, te alabamos, te bendecimos, glorificamos tu nombre y te damos muchas gracias, Señor, por todo lo que tú estás haciendo en nuestras vidas. Bendecimos a toda persona que escuche este mensaje, Señor, aquel que aún no ha aceptado a Jesús en su corazón, que sea redargüido por tu Espíritu Santo, Señor, y te damos gracias porque son convencidos para tomar la salvación. Te damos muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, vamos a iniciar. Decía que el mensaje que tenemos para este día es la división entre Dios y su pueblo. Y nos vamos a estar refiriendo al pasaje que viene principalmente en el capítulo 32 del libro de Éxodo. Como ustedes saben, el libro de Éxodo es uno de los libros que conforman el Pentateuco, los 5 primeros libros de la Biblia, que es parte de la Torá, la Biblia judía, la Biblia hebrea. Y aquí nos habla en este capítulo 32 precisamente todo lo que sucedió, cómo es que el pueblo del Señor se dividió, cómo el pueblo del Señor no pudo mantenerse firme después de haber estado dando testimonio del poder y de toda la gracia, de todo el favor que Dios les dio precisamente para sacarlos de la esclavitud de Egipto. Vamos a hablar concretamente de Moisés, cuyo nombre significa uno que fue sacado del agua. Sabemos que la historia de Moisés, había una instrucción por parte de Faraón, como el pueblo de Israel había crecido en gran tamaño, se había multiplicado. Faraón dio la instrucción, ante el temor de que el pueblo de Israel llegara a ser más poderoso que el de los egipcios, dio la instrucción de que todos los bebés, todos los varones, bebés menores de 3 meses fueron arrojados al río. Sin embargo, los papás de Moisés lo cuidaron durante este tiempo y finalmente, cuando ya no había remedio, lo pusieron en una canasta que ellos mismos prepararon sobre el río Nilo. La canasta fue viajando, llegó hasta las manos de la hija de Faraón, que en esa época, bueno, toda la gente adinerada, la gente poderosa, la gente que gobernaba, se bañaba todos los días en el río Nilo porque pues, era una especie como de sanidad de su alma, sanidad de sus cuerpos, y por eso se tenían que bañar. Entonces la hija de Faraón se estaba bañando, encontró la canasta y fue como recuperó precisamente a este pequeño bebé de 3 meses que era Moisés. Después de ahí Moisés fue adoctrinado precisamente en toda la cultura egipcia. Sin embargo, hubo una relación con su madre, que es la que se encargó de amamantarlo, y ahí le fue dando el conocimiento de lo que era el pueblo hebreo. Podríamos dividir: Moisés vivió 120 años, dentro de estos 120 años, sus primeros 40 años, él aprendió a ser un alguien.
como un hijo, entre comillas, de Faraón. Sus siguientes 40 años, él tuvo que huir de Egipto por haber matado a un egipcio y aprendió a no ser nadie, a vivir en el desierto, a vivir como un pastor de ovejas. Y después, en sus últimos 40 años, cuando él regresa a Egipto por instrucciones del Señor, él aprendió a que Dios lo es todo. Entonces, vamos a iniciar en el libro, aunque vamos a estar viendo el capítulo 32 del libro de Éxodo, vamos a iniciar nuestro mensaje con abriendo nuestra Biblia en Deuteronomio capítulo 9 y vamos a ver los versículos 9 y 10. Aquí es cuando Moisés, precisamente, él fue llamado por el Señor y estuvo ausente un tiempo donde los israelitas habían acampado junto al monte Sinaí. Moisés subió a la montaña para encontrarse con Dios y los días que Moisés estuvo se convirtieron en semanas y la gente se inquietó. Vamos a ver lo que nos dice Deuteronomio capítulo 9, versículos 9 y 10. Yo voy a estar leyendo la versión Reina Valera 1960 y como siempre los invitamos a que cuando vengan al servicio, cuando estén escuchando un mensaje, tengan una Biblia a la mano, donde puedan subrayar, tomar nota de todo lo que estamos nosotros leyendo. Entonces vamos a Deuteronomio capítulo 9, que es el quinto libro también del Pentateuco. Y vamos a leer los versículos del 9 al 10. Dice el versículo 9, cuando yo subí al monte, es Moisés el que está hablando, para recibir las tablas de piedra, las tablas del pacto que Jehová hizo con vosotros, estuve entonces en el monte 40 días y 40 noches, sin comer pan ni beber agua. Y me dio Jehová las 2 tablas de piedra escritas con el dedo de Dios, y en ellas estaba escrito según todas las palabras que os habló Jehová en el monte de en medio del fuego el día de la asamblea. Entonces, aquí es en Deuteronomio, es un libro que está después de Éxodo, pero aquí es donde vemos cómo es que Moisés estuvo 40 días, 40 noches en la presencia del Señor. Y el pueblo de Israel pues se inquietó ante la ausencia de Moisés. Moisés había dejado como encargado de todo el pueblo para atender cualquier asunto relacionado con el pueblo de Israel a su hermano Aarón. Vamos ahora, cuando los israelitas le piden, ante la ausencia de Moisés, le piden a Aarón, quien estaba a cargo del pueblo, que creara una nueva deidad que ellos pudieran adorar. Entonces, en el versículo 1 nos habla de que como Moisés tardó, el pueblo se acercó a Aarón y le dijeron que se levantara, que les hiciera una figura que representara a Dios y que este Dios lo iban a adorar, que el Dios que iban a formar, a crear con sus manos, iba a ser el Dios que los había sacado a la tierra de Egipto. Pero el pretexto que ellos daban es que no habían sabido qué había sucedido con Moisés. Y como decíamos, Moisés estuvo 40 días y 40 noches. No había una agenda, no había un plan para el pueblo de Israel de saber que se iba a tardar tanto tiempo. El Señor ya estaba trabajando precisamente con la paciencia del pueblo de Israel. ¿Qué es lo que hizo Aarón? Aarón dio las instrucciones precisamente para conformar todo el material, para que recogieran todo el material y fundieran todas las joyas de metales preciosos que el pueblo de Israel había sacado del territorio de Egipto. Como ustedes saben, la última noche que estuvieron en Egipto como esclavos, Dios le dio la instrucción al pueblo de Israel de que se acercaran a los egipcios y que pidieran todo lo que había de joyas, de dinero, al pueblo de Egipto. El pueblo de Israel dudó precisamente de que les fueran a dar, pero todo estaba preparado de tal manera como Dios hace las cosas, que cuando el pueblo de Israel fue a pedir estos metales preciosos, las joyas, el dinero, el recurso, el pueblo de Egipto ya estaba preparado y les encargó todo. Bueno, pues esos metales preciosos fueron los que Aarón les pide que traigan, que junten precisamente para hacer ese altar, para hacer esa figura, ese Dios, convencido precisamente por la presión del pueblo
de Israel. Vamos ahí a Éxodo capítulo 32 y vamos a leer de los versículos 32 al 6. ¿Sí? Del versículo 2, perdón, de Éxodo 32 al versículo 6. Dice la palabra del Señor, Éxodo 32. Dice que, y Aarón les dijo, apartad los zarcillos de oro que están en las orejas de sus mujeres, de sus hijos y de sus hijas, y tráiganmelos. Entonces todo el pueblo apartó los zarcillos de oro que tenían en sus orejas y los trajeron a Aarón. Y él los tomó de las manos de ellos y le dio forma con buril, e hizo de ello un becerro de fundición. Entonces dijeron: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Y viendo esto a Aarón, edificó un altar delante del becerro y pregonó a Aarón, y dijo: mañana será fiesta para Jehová. El versículo 6 dice: y al día siguiente madrugaron y ofrecieron holocaustos y presentaron ofrendas de paz, y se sentó el pueblo a comer y a beber, y se levantó a regocijarse. ¿Qué es lo que vemos aquí? Que Aarón dio instrucciones para que se fundieran, para que recogieran todo el metal, lo fundieran, y él fabricó un becerro de oro. Fabricó un becerro de oro y después construyó un altar. Pero fíjense lo que dice aquí, el versículo 3 dice: todo el pueblo apartó los zarcillos de oro que tenían en sus orejas y los trajeron a Aarón. Espiritualmente nos está hablando de que todo lo que tenían en sus orejas lo iban a apartar, lo iban a separar. ¿Por qué? Porque iban a estar sordos espiritualmente a las instrucciones que Dios les había dado. El versículo 4 dice que tomó a Aarón de las manos de ellos, le dio forma de buril, y lo que surgió fue un becerro de fundición, con todo ese metal, con todo lo que hicieron. Y dijeron: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Y viendo Aarón esto, edificó un altar delante del becerro y pregonó y dijo: mañana será día de fiesta. ¿Qué es lo que estamos viendo aquí en el pueblo de Israel? Primeramente lo que vemos es precisamente cómo Dios trabaja con la paciencia. Esto uno lo lee y dice: bueno, esto sucedió hace mucho tiempo. Pues sí, pero nosotros hoy podemos tomar como ejemplo en nuestras propias vidas lo impacientes que somos. Hemos dicho varias veces que el mundo se ha acostumbrado a tener las cosas de manera inmediata. Todo lo que necesitas con una sola llamada, con un solo mensaje, puedes tenerlo en segundos. Y aquí lo que estamos viendo en estos versículos de 2 al 6 es que ellos se inclinaron por la adoración. Al dejar todo lo que tenían en sus oídos, quedaron sordos y se dedicaron a adorar al Señor según su criterio, no según la voluntad de Dios. Y también lo que vemos es cómo al estar presentando esta imagen, este becerro de oro, cómo lo estaban comparando precisamente con el Dios, con Jehová, el Dios de Israel, el gran yo soy, el Dios del universo, el Dios de la creación. ¿Cómo puede uno sobajarse, ser tan bajo para comparar a Dios precisamente con una figura hecha por manos de hombre? Aquí lo que estaba sucediendo es que ellos estaban precisamente atentando con lo que ya habían entendido, entre comillas, lo que habían aprendido precisamente en Éxodo 20, en donde habla de los 10 mandamientos, donde el Señor fue muy claro, donde les dijo: yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la 3ª y 4ª generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares de los que me aman y guardan mis mandamientos. Como el pueblo de Israel, después de haber aprendido, entre comillas, lo que el Señor les había mostrado tiempo atrás, ahora habían quedado sordos, habían quedado ciegos, estaban cegados, y cómo se dedicaron a adorar una figura hecha por manos de hombre, un becerro de oro. Levantaron un altar, o sea, la adoración que ellos estaban haciendo era una adoración según su criterio, no una adoración según la voluntad de Dios. Y esto también nos habla de nosotros. Hoy en día uno puede decir: oye, pero es que yo no estoy adorando un becerro de oro. No,
pero puedes estar adorando otra cosa en la que tú piensas que verdaderamente estás adorando al Señor, pero no te das cuenta que no lo estás adorando según su voluntad, sino lo estás adorando según lo que tú crees, según lo que tú piensas, y lo que es más triste, que lo estás adorando según lo que te conviene, según la adoración que tú has preparado de tal manera que no afecte tus planes, que no afecte tu vida, que no afecte tu ritmo, que no afecte tu estilo de vida. Es como tú has conformado hoy un Dios, que si bien es cierto no es un becerro de oro, tampoco es Dios Jehová, no es el gran yo soy, no es el Dios del universo, no es Yahvé. ¿Por qué? Porque tú lo estás adorando de acuerdo a lo que tú piensas que es tu criterio, tu voluntad, y no a la voluntad de lo que es el Señor. En los versículos 7 y 8, siguiendo adelante este capítulo 32, dice: entonces Jehová dijo a Moisés: anda, desciende, porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. El pueblo se corrompió. Se volvieron sordos, se volvieron ciegos, su corazón andaba extraviado, empezaron a adorar precisamente a un becerro. ¿Y por qué un becerro? Porque era la figura que ellos más relacionaban con los dioses que los egipcios adoraban. Por eso, si ustedes se dan cuenta, aquí el Señor nos está hablando por un lado de la impaciencia, por otro lado la debilidad de un líder como fue Aarón, encargado precisamente de esto, la adoración de acuerdo al criterio de las personas y no de acuerdo a la voluntad de Dios, y por otro lado, cómo ellos estaban recordando Egipto, cómo todo esto los lleva al pasado. Cuando nosotros nos equivocamos con la impaciencia, cuando tomamos decisiones basadas más en nuestros criterios, en lo que pensamos, en lo que creemos, y no esperamos el plan de Dios, nosotros estamos cometiendo un grave error, porque después de un error seguramente va a venir otro error. Aquí vino el primer error con la impaciencia, el segundo error con adorar según el criterio del pueblo de Israel y no según la voluntad de Dios. Un segundo error, estar intercambiando a Dios por una figura de fundición. Y el tercer error, ¿cuál fue? Que todo esto nos lleva precisamente a descansar en el pasado, a vivir del pasado. Ellos a través de la figura recordaron cómo los egipcios adoraban figuras de animales. Y ellos estaban regresando espiritualmente, estaban regresando a su pasado, a cuando estaban esclavizados, cuando vivían en esclavitud, cuando vivían precisamente atrapados, encadenados al pueblo de Egipto. Vemos cómo la impaciencia, la falsa adoración, la debilidad en el liderazgo, todo esto a dónde nos lleva precisamente a volver al pasado. ¿Y esto qué trae como consecuencia? Que uno no pueda ser verdaderamente libre, que uno no pueda ser desatado de esas cadenas, que uno no pueda ser lo suficientemente apto para disfrutar la libertad que Cristo ha traído para nosotros. Vamos a los versículos del 7 y 8, ahí mismo en el capítulo 32. Dice: entonces Jehová dijo a Moisés: anda, desciende, porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. Pronto se han apartado del camino que yo les mandé, por la impaciencia, por la falsa adoración, por regresar al pasado, se han apartado del camino. Todo esto de qué nos habla, que nosotros mientras somos impacientes, mientras no adoramos al Señor de acuerdo a su voluntad, lo hacemos de acuerdo a nuestra conveniencia, nos estamos apartando del camino del Señor. Y lo más probable es que nos estemos regresando al pasado, a donde nosotros éramos esclavos. Dice: pronto se han apartado del camino que yo les mandé, se han hecho un becerro de fundición y lo han adorado y le han ofrecido sacrificios y han dicho: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. ¿Qué estamos viendo aquí? Corrupción. ¿Qué estamos viendo? Que fueron demasiado rápido en apartarse del camino para seguir lo que sus corazones, lo que su pasado estaba trayendo a su vida. Se estaban inclinando ante un becerro que representaba a Egipto, que representaba la esclavitud para este pueblo, y le habían ofrecido sacrificios. Estaban atentando contra las ordenanzas de los 10 mandamientos, la ley que Dios les dio precisamente para tener esa relación personal directa con el Señor. Esto evidenciaba la fabricación del becerro,
la impaciencia de los hebreos y el intento de adorar al Señor según su propio criterio. Entonces, ¿cuántas veces nosotros hemos perdido la paciencia de manera parecida cuando esperamos la respuesta del Señor? ¿Cuántas veces nos desesperamos? Queremos, así como estamos acostumbrados a que todo sea rápido, que nosotros lleguemos, Señor, aquí está mi pedido. ¿En cuántos minutos regreso por él? ¿En cuántas horas tú me regresas lo que te estoy pidiendo? Puede ser que no construyamos un ídolo o un altar como los israelitas, pero son muchas las ocasiones en las que nosotros elegimos acudir a otro medio en busca de consuelo y de respuestas. Ustedes ahorita pueden pensar en algún momento en el que buscaron la satisfacción en algo o en alguien que no fuera Dios. Pueden pensar ahorita y saber, oye, en este tiempo yo acudí a este medio, acudí a esta persona en lugar de acudir a Dios. Y luego pensar cuál fue el resultado. ¿Fue un resultado favorable? Lo más seguro es que no haya sido un resultado de acuerdo a la voluntad de Dios. ¿Y cómo puedes estar preparado la próxima vez que te surja una necesidad? Y que en lugar de impacientarse, entres en el reposo del Señor, en el descanso. El pueblo de Israel estuvo sufriendo, el pueblo de Israel estuvo batallando. Vamos al versículo 9, del 9 al 11. Dice, dijo más Jehová a Moisés, yo he visto a este pueblo que por cierto es pueblo de dura cerviz. Es un pueblo terco, es un pueblo necio, es un pueblo obcecado, es un pueblo que se ciega ante las circunstancias por la impaciencia, que se ciega ante las circunstancias por atender su propia necesidad con sus propios recursos, por creer hacer lo que más les conviene de acuerdo a su criterio y por no esperar la respuesta de parte del Señor. Se ofuscan. Dice el versículo 10, ahora pues, déjame que se encienda mi ira en ellos y los consuma, y de ti yo haré una nación grande. Vean ustedes nada más cómo el Señor le ofrece a Moisés. La molestia de Dios era tan grande porque el pueblo estaba violando uno de los principios, los más importantes que tenemos. Jesús dijo cuando le preguntaron, ¿cuál es el mandamiento número uno? El mandamiento más importante, ¿cuál es? Amar a tu Dios por sobre todas las cosas, con toda tu mente, tu corazón, tu alma, con todo lo que tú eres. Ese es el principal mandamiento, dijo Jesús. Y ellos estaban violando ese principal mandamiento. Sin embargo, aquí el Señor le dice a Moisés, fíjense las palabras, dice, ahora pues déjame que se encienda mi ira en ellos, que mi castigo llegue sobre el pueblo de Israel por haber violado, por haberme aborrecido con ese acto de falsa adoración y los consuma, o sea que se acaben. ¿Y qué le dice el Señor a Moisés? Y de ti yo haré una nación grande. Algo que el Señor ya le había prometido a Abraham. Pero ¿qué vemos aquí? El versículo 11 dice que Moisés oró en presencia de Jehová, su Dios, y dijo, oh Jehová, ¿por qué se encenderá tu furor contra tu pueblo que tú sacaste de la tierra de Egipto con gran poder y con mano fuerte? Aquí vemos que la intercesión de Moisés es asombrosa. Es en ese preciso momento, y aún más con el tiempo, que Moisés comprendió precisamente la ira de Dios. Hemos leído precisamente también lo que sucedió cuando Moisés se presentó nuevamente y vio el becerro y la danza. Este era un hombre consagrado que arrojó a tierra las tablas preciosas del testimonio que Dios le había dado. ¿Y por qué las arrojó? ¿Por qué las tiró? ¿Por qué quiso que se rompieran, que se destruyeran? Por considerarlas demasiado santas para ser contempladas por los ojos impíos de los idólatras. Él las redujo al polvo para salvarlas de la profanación de entrar en contacto con un pueblo tan pecador. Vemos aquí cómo Moisés actúa de una manera que nos da un ejemplo de lo que es un verdadero intercesor. Oró al Señor. El Señor le ofreció a Moisés hacer una nación grande.
destruyendo al pueblo de Israel, que iba a iniciar una nación grande a través de Moisés. Y Moisés, ¿qué lo hace? ¿Qué es lo que hace? Ora en presencia de Jehová y le dice, ¿por qué se encenderá tu furor contra tu pueblo que tú sacaste de la tierra de Egipto con gran poder y con mano fuerte? El Señor le recuerda que Él era el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, y ahora el Dios también de Israel. Aquí vemos cómo Moisés está actuando como un verdadero intercesor. Vamos al versículo 14 para ver la respuesta que le da el Señor. Dice 32:14, entonces Jehová se arrepintió del mal que dijo que había de hacer a su pueblo. En unas versiones dice que cambió de parecer. Y aquí nosotros podemos ver algo muy especial. No necesitamos explicar este versículo porque adopta una expresión completamente humana, desde la perspectiva humana. Hablar de Dios desde la perspectiva de Dios está reservado solo para Dios mismo, no para nosotros. Y nosotros como seres humanos, como personas mortales, no podríamos comprender esa manera de hablar. Pero aquí Dios lo que hizo fue mostrar su misericordia. Mostrar la misericordia precisamente hacia el pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que cuando el Señor habla, a menudo lo hace de acuerdo a las circunstancias. El Señor no lo hace de forma literal, sino en función a cómo nosotros percibimos las cosas, para que podamos entender hasta dónde nuestra capacidad humana alcanza a comprender lo divino del Señor. Los propósitos del Señor nunca cambian. Su voluntad eterna siempre será la misma, porque Dios no cambia. Él no puede cambiar, porque si dijéramos que Dios cambia, ¿para qué cambiaría? ¿Para mejorar? No puede cambiar. ¿Por qué? Porque es perfecto lo que Él hace. Él es infinitamente bueno. Y si decimos que cambia para hacerlo peor, bueno, estaríamos blasfemando suponer que podría cambiar para peor. ¿Por qué? Porque aquel que todo lo ve, el Señor que todo lo ve y que percibe con una mirada el principio y el final de todas las cosas, no necesita arrepentirse. Aquí lo vemos en Números 23-25, donde dice que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Lo que vemos es que a veces puede parecernos un gran cambio, pero también como decimos nosotros que el sol sale y se pone, aunque sabemos que el sol no sale y el sol no se pone, porque el sol siempre está en el mismo lugar, la tierra es la que está girando, pero ya es parte de nuestro léxico el decir el sol sale y el sol se pone. Decimos esto y no engañamos a nadie porque todo el mundo lo entiende, porque este es el texto en el que estamos nosotros acostumbrados, pero lo que vemos es que esta es una afirmación tan importante, donde Dios muestra precisamente su misericordia hacia el pueblo de Israel. Y vemos también cómo Moisés forma parte de esta historia tan difícil, tan cruda y tan seria, en donde se habla el comparar a Dios precisamente con una obra de fundición. Vamos al Salmo 106, los versículos 23 y 25 dicen: y trató de destruirlos, de no haberse interpuesto Moisés su escogido delante de él, a fin de apartar su indignación para que no los destruyese. Pero aborrecieron la tierra deseable, no creyeron a su palabra. Aquí es lo que sucedió después de lo que el Señor había querido hacer con el pueblo de Israel. Ahora, esta es una demostración de la misericordia de Dios. Muestra las tensiones que existen entre la justicia y la misericordia. ¿Por qué? Porque la decisión del Señor no se cumplió por completo, sino que fue atenuada. Y vemos también el corazón del intercesor. El verdadero carácter de Moisés se reveló en la respuesta que dio en oración cuando supo de la ingratitud y el rechazo de Israel. Aquí Moisés estaba más preocupado por el honor a Dios que por el suyo propio. Por eso Moisés rogó al Señor, al Dios de Israel, que no los destruyera. Luego de renovar el compromiso de Israel con Dios,
Moisés expuso su vida por ellos. Vamos a lo que sucedió 750 años. Aquí este es un ejemplo de cómo el pueblo de Israel se apartó de los caminos del Señor. Lo que vemos es que se apartó de los caminos del Señor por la impaciencia, por la falta de adoración al Señor según su criterio, no según la voluntad de Dios, por la corrupción, porque se inclinaron ante un becerro hecho por manos de hombre y no precisamente ante Dios mismo, porque le ofrecieron sacrificios, se apartaron de los caminos del Señor. Vamos aquí a lo que sucedió 750 años después del Éxodo. Vamos a Isaías capítulo 59, allá adelante, y vamos a leer los versículos 1 y 2, donde el pueblo de Israel, de igual manera, nuevamente se había apartado precisamente del Señor, de los caminos del Señor. Cuando la destrucción llegó al pueblo de Israel en el tiempo del exilio, el pueblo lloraba, clamaba, pedía y decía: Dios nos ha abandonado, Dios nos ha dejado. Y entonces venía la conciencia y comenzaba a acusarlos. Para ti no hay perdón, te has ido demasiado lejos, mereces lo que estás sufriendo porque te has alejado de Dios. Y ellos pensaban que la mano del Señor se había acortado. ¿Por qué? Porque se habían ido. Ustedes se han alejado, ustedes se han separado de Dios. Vamos a leer Isaías 59, los versículos 1 y 2. Dice la Escritura: He aquí que no se ha acortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír, pero vuestras iniquidades han hecho división entre ustedes y su Dios, y sus pecados han hecho ocultar de ustedes su rostro para no oír. Aquí Isaías lo que está diciendo: no es la mano de Dios la que se ha acortado, sino que ustedes son los que se han alejado del Señor. Ustedes son los que se han ido, ustedes se han apartado de los caminos del Señor. Y si nosotros esto lo traducimos a lo que hoy en día sucede, también para nosotros es muy difícil entender que el pecado siempre nos separa del Señor. ¿Por qué? Porque sabemos que si Dios está aquí, el Señor es la justicia, el Señor es salvación, el Señor es la paz, el Señor es el amor, el Señor es mansedumbre, el Señor es la vida. Pero cuando el ser humano, cuando nosotros nos apartamos del Señor, nos estamos separando de lo que es la vida, nos estamos separando de la salvación, nos estamos separando de la justicia, de la santidad, del amor, de la vida del Señor. Todo lo estamos nosotros separando. Y se hace una división que se convierte en un abismo entre Dios y el hombre, entre Dios y los creyentes, entre Dios y sus hijos. Por eso este mensaje se llama la división entre Dios y su pueblo. El pueblo de Israel no entendía estas cosas, porque cuando las cosas iban mal, el pueblo de Israel se quejaba. Y lo primero que hacían y decían que era: vamos a mejorar el ritual, vamos a mejorar el ceremonial, el sacrificio, tenemos que guardar, tenemos que ayunar. Nada de eso estaba mal y nada de eso era contrario a lo que Dios les decía. Lo que estaba mal en ellos era precisamente el espíritu que había en su corazón. Estaban alejados de Dios. Lo que ellos querían hacer era con las apariencias agradar al Señor. Querían cumplir con todos los requisitos exteriores, externos, que la gente los viera, que la gente los conociera, que dijeran: oye, este sí cumple con las ordenanzas del Señor. Pensaban que Dios iba a agradar con todo lo exterior. Pero como dice la Escritura, el Señor no se fija en las apariencias, el Señor no se fija en lo de afuera, no se fija en el comportamiento y no se fija sino con la esencia que hay en el corazón de un hijo de Él. Y ese problema también es nuestro problema el día de hoy, que a veces pensamos que con nuestra actitud,
con lo que se ve hacia afuera, con lo que mostramos hacia afuera, estamos agradando al Señor. Pero no, esto no es así. Esto no es así. Si pensamos que solo porque oramos, si pensamos que solo porque estudiamos la Escritura, si pensamos que solo porque vamos a la iglesia, si pensamos porque cantamos, si pensamos que solo porque aparentemente estamos bien con Dios, estamos en la misma situación que el pueblo de Israel, completamente engañados, pensando que Dios mira y se agrada con lo exterior. A Dios le agrada que su pueblo asista a la iglesia, que se congregue. A Dios le agrada que el pueblo cante. A Dios le agrada también que el pueblo pueda estar unido en oración. A Dios le agrada que el pueblo estudie las Escrituras. A Dios le agrada que todos estén unidos, que los dones fluyan dentro del cuerpo de Cristo. Eso le agrada a Dios. Pero lo que más le agrada a Dios es cómo está nuestra vida interna, cómo está nuestro corazón. ¿Por qué? Porque cuando nuestro corazón no está alineado con el Señor, todo lo de afuera nos sirve. Los creyentes a veces no nos preocupamos mucho con la vida interior, solo con lo que se ve, con las apariencias. Y ese era el problema del pueblo de Israel, y también ese es el problema el día de hoy. ¿Cuál es el resultado del alejarse de Dios en los tiempos de Isaías? Vamos a Isaías 59, del 9 al 11. Dice la Escritura: por esto se alejó de nosotros la justicia y no nos alcanzó la rectitud. Esperamos luz y aquí tinieblas, resplandores y andamos en oscuridad. Palpamos la pared como ciegos y andamos a tientas como sin ojos. Tropezamos a mediodía como de noche. Estamos en lugares oscuros como muertos. Gruñimos como osos todos nosotros y gemimos lastimeramente como palomas. Esperamos justicia y no la hay, salvación, y se alejó de nosotros. Vean ustedes esta descripción tan cruda. Dice, por eso se alejó de nosotros la justicia. El pueblo clamaba que se había alejado de ellos la justicia, pero no, la justicia no se había alejado de ellos. Lo que se habían alejado del Señor eran ellos los que se habían alejado de la justicia. Se habían alejado de la luz que es Dios, porque vivían en tinieblas y vivían en la oscuridad. Qué situación tan trágica, tan cruda estaban viviendo, que estaban en lugares oscuros como muertos, pero estaban vivos. Respiraban, comían, trabajaban, se levantaban, se acostaban, tenían un ritmo de vida, estaban vivos, pero muertos espiritualmente. Vivían en oscuridad. Porque es que a veces un hijo de Dios, un cristiano, un nacido de nuevo, trata de cumplir con todo, guarda todo, se esfuerza para hacer esto, es disciplinado, ejerce toda su fuerza de voluntad por medio del dominio propio, pero en el fondo no tiene una vida plena, no tiene paz en su corazón. ¿Qué pasa? ¿Por qué está en esta condición y esta situación? Porque está preocupado solamente con las apariencias. Está preocupado cómo se ve, cómo lo ven los demás, cómo lo perciben. Y no está preocupado, o más bien se olvida de la vida interior, la vida de su corazón, que es solamente con Cristo. ¿Cómo se está con Cristo? Cuando nosotros caminamos con Él, cuando tomas de la mano a Jesús, cuando oras todos los días, cuando estudias la palabra todos los días, cuando compartes la Escritura con alguien, ahí es cuando caminas con Cristo. Las cosas se pueden estar cayendo a tu alrededor, las circunstancias pueden estarte agobiando. Hoy, con esta plaga, con este tiempo tan diferente, a veces difícil, que hay crisis para el mundo, pero tú estás con paz en tu corazón,
Y eres capaz, como Pedro, de andar sobre las aguas, por encima de las dificultades en esta vida. Ellos clamaban por justicia, clamaban porque la justicia los había olvidado, clamaban porque la salvación los había olvidado, pero ellos se habían apartado de la justicia, se habían apartado de la salvación, se habían apartado del amor, de la mansedumbre, de la salvación, se habían apartado de la vida que era Dios. Cuando tú te alejas del Señor, te sientes perdido, te sientes triste. No hay justicia, pero sí hay violencia, hay hipocresía, hay mentira, hay chisme y un pueblo que dice que está bien con Dios. La raíz de todo es que no nos preocupamos por nuestra vida interior, por lo que hay en nuestro corazón, que le hemos entregado al Señor desde que lo aceptamos como Salvador de nuestra vida. Ellos clamaban por justicia. Dicen que no había quien juzgara por la verdad. ¿Por qué? Porque confiaban en vanidad. Hablan vanidades, conciben maldades y dan a luz la iniquidad. Pero ¿qué dice Isaías 59:20? Y vendrá el Redentor a Sión, y a los que se volvieren de la iniquidad en Jacob, dice Jehová. Cristo viene. Cristo viene por segunda vez. Cristo viene precisamente por sus redimidos. Cristo viene por sus corazones entregados a Él. Cuando el pueblo se aleja de Dios, se siente abandonado, se siente triste. Pero ¿qué debemos hacer para salir de todo esto? Solo Cristo. Sí, Señor, solo Cristo. Él murió en la cruz por ti, por ti, por ti, por ti, por ti, por ti, por mí, por todos. Él murió por todos. ¿Qué debemos hacer? Fortalecer nuestra relación personal con Cristo mediante la oración, el estudio de las Escrituras, compartir su palabra, acercarnos más a Él, porque finalmente es el que trae la verdadera libertad, venciendo la impaciencia, adorando según la voluntad de Dios y no según los criterios personales, no apartarnos de sus caminos, no inclinarnos ante otros dioses, ante otros ídolos, no caer en la religión, vencer la terquedad, la necedad y la obcecación, lo que es dureza de cerviz, ser más activos en la intercesión, disfrutar de la misericordia de Dios,
y confirmar nuestra relación con Él, Señor. Sí, Padre, gracias, Señor. Gracias, gracias, Dios. Gracias, Dios. Gracias, Señor. Viviremos para alabarte, Señor. Te damos gracias. Oh Padre, te damos muchas gracias en este día. Gracias, Señor. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque no queremos esa división entre nosotros que somos tu pueblo y tú. Quita, Señor, de tus hijos toda impaciencia. Quita, Señor, toda falsa adoración según los criterios personales. Que adoremos según tu voluntad, Padre. Que no nos apartemos de tus caminos, Señor. Que no nos inclinemos ante otros dioses. Que dejemos la idolatría, que venzamos la terquedad, que venzamos la necedad, la obcecación. Que seamos más activos en la intercesión, así como Moisés nos da el ejemplo. Que disfrutemos de tu misericordia, que disfrutemos de tu relación, Padre. Gracias, Señor. Gracias, Padre, porque después de su resurrección, Jesús caminó con 2 de sus discípulos y comenzando con Moisés y por todos los profetas, les explicó lo que se refería a Él en todas las Escrituras. Gracias, Padre. Gracias por tu Hijo Jesucristo, el deseado de todo el mundo, porque Él finalmente establecerá su reino, porque Él primero va a permitir que los rebeldes sigan su camino de rebeldía, de autodestrucción, pero también restaurando la vida de aquellos que regresan a sus brazos, de los redimidos, que escuchan su llamado de amor y reflejando el carácter de Cristo en sus vidas. Gracias, Señor. Gracias, Padre, porque podemos ver la gloria de Dios reflejada en la vida de cada uno de tus hijos. Bienaventurados todos aquellos que en estos días no se inclinan ante los ídolos modernos que muchos adoran. Los ídolos que para la modernidad son los nuevos dioses. Y bienaventurados los valientes, que nunca se preguntan si tal o cual curso de acción valdría la pena, sino que solamente hacen lo recto, lo que Dios les dice, sin medir las consecuencias de sus acciones. Gracias, Señor. Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias, Padre, por tu mensaje. Gracias, Señor, porque tú nos levantas, porque tú nos abres nuestros ojos espirituales, nuestros oídos, los destapas, abres nuestro olfato, nuestra boca, pero sobre todo, Señor, abres nuestro corazón, nuestro entendimiento, para saber y reconocer que servimos al Dios del universo, al único Dios vivo y verdadero, a Jesucristo su Hijo, con el poder del Espíritu Santo, porque hemos sido salvos por medio de la fe. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Gracias por tu Hijo amado, bendito Señor, que vino a traer libertad para todos los que estábamos esclavizados por el pecado, por la maldición, por las viejas cosas, y que hoy gracias a Él tenemos una nueva vida. Gracias, Señor. Gracias te damos en este día, Padre. Te alabamos, te bendecimos, glorificamos tu nombre y te damos gracias, Señor. Gracias por todo este pueblo. Bendice a la persona que escuche este mensaje. Bendice, Señor, que tu Espíritu Santo lo convenza al que no ha aceptado a Jesús como su Salvador personal, que lo convenza de pecado, de justicia y de juicio. Te damos muchas gracias en el nombre poderoso, bendito de tu Hijo amado, Jesucristo. Amén, amén y amén. Que Dios los bendiga.